Que hablando. Acompáñenos. Junto al pozo el Señor enseñaba, soy yo el agua eterna, y a los sedientos que bebieran. Un gusto poderlos recibir en esta señal de TVR2, una señal para el mundo, y a través de las radios con las cuales estamos sintonizados aquí en la región metropolitana en Santiago de Chile. Y quiero reiterarles mi invitación para el mes de marzo. En marzo 16, día sábado, vamos a comenzar una serie de estudios a los cuales hemos llamado Trasfondo Judío del Nuevo Testamento. Y va a ser un interesante estudio, para lo cual sugiero que tengan lápiz y papel para que anoten sus inquietudes, sus preguntas. Vamos a estar profundizando en aquello que consideramos tan importante para poder tener una correcta interpretación de nuestra Biblia. Así es que recuerde, sábado 16 de marzo estaremos comenzando aquí en Bíblicamente Hablando, Trasfondo Judío del Nuevo Testamento. Va a ser muy interesante, muy importante. Comparta con aquellos que aman el estudio de la palabra de Dios, aquellos que les gusta aprender pero también enseñar. Invítelos para ser parte de lo que será Bíblicamente Hablando, Trasfondo Judío del Nuevo Testamento, a través de TVR2. Así que les dejo la invitación para participar a través de ese programa y a partir del 16 de marzo. Dios les bendiga. Junto al pozo el Señor enseñaba, soy yo el agua eterna, y a los sedientos que bebieran rebosarían del agua celestial. Dame agua, el agua viva, de la fuente tuya, oh Señor. Padre eterno, sin dudar te doy mi ser. Lléname de tu gloria y poder. Oh amigo, si te encuentras sediento, buscando la felicidad, el Salvador en un momento te limpiará de toda tu maldad. Dame agua, el agua viva, de la fuente tuya, oh Señor. Padre eterno, sin dudar te doy mi ser. Lléname de tu gloria y poder. Lléname de tu gloria y poder.
Muy bien, bienvenidos una vez más a Bíblicamente Hablando. Y hoy vamos a comenzar por un par de semanas una serie de estudio y meditación, exhortación acerca de la gran tarea, aquello que conocemos los creyentes como la Gran Comisión. Y vamos a estar hablando acerca de ello. Y la Gran Comisión, ¿no es cierto?, tiene dos áreas. Una es evangelismo y la parte del discipulado. Ahí en Mateo 28, el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, Él dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las etnias, a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles, ¿no es cierto?, para que vivan de acuerdo a su palabra. Y Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, asegurando su presencia con nosotros. Así es que tenemos una tremenda responsabilidad, todos los creyentes, de llegar hasta lo último de la tierra. Ahí en Hechos, en el capítulo 1, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo reiteró esa tarea y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Santo Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tenemos una tremenda responsabilidad de llevar eso adelante todos nosotros. Y estamos aquí a través de Bíblicamente Hablando para poder ayudar y ser un aporte, una motivación para que esta gran tarea de llegar a todos los pueblos del mundo, para que escuchen el Evangelio, para que oigan de Jesucristo. Hoy día tenemos miles y millones de personas que nunca han escuchado el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nunca. Ni seguramente algunos de ellos ni siquiera van a tener la oportunidad de escucharlo. Están muriendo sin escuchar. El Señor Jesucristo dijo: la mies es mucha, los obreros pocos. Orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay mucha gente en nuestras propias grandes ciudades donde hay gente que no ha escuchado del Evangelio. Tenemos, como creo que como aquí y en muchas otras ciudades, muchos templos y muchas iglesias que se reúnen ahí, grupos de personas, pero que no están obedeciendo esta gran tarea. Y mi propósito es, a través de estas semanas, poderles motivar, poderles ayudar, hacerles ver de la importancia que eso tiene. Aquí en Chile, yo soy el representante para lo que se conoce como enfoque global, donde tenemos una tremenda tarea de movilizar a las iglesias a través no de un programa, porque programas para hacer cosas hay muchos, ¿no es cierto?, sino a través de un proceso de poder movilizar a toda la gente, a toda la iglesia, a que se una para llevar adelante esta gran tarea que tenemos de alcanzar a todos los pueblos con el Evangelio. Y hay algo que me motivó desde el primer día que escuché esta frase, que en principio me sorprendió, pero después me motivó mucho. Es que el fin último de toda esta gran tarea, de alcanzar a todos los pueblos, no es el hombre en sí mismo que escuche el Evangelio, ni es el que nosotros cumplamos esa tarea, sino que el fin último es que nuestro Dios sea adorado, glorificado.
En el Salmo 67 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, y te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. ¿Cuál es el fin último? Que el Señor sea adorado en todos los pueblos. El propósito final es la gloria del Señor, es su gloria. Leyendo un artículo del director, dice: el objetivo es que las iglesias se movilicen sus propios miembros localmente en misiones y puedan enviar a sus propios obreros a los no alcanzados. El objetivo es que los no alcanzados tengan acceso al Evangelio y se comprometan. Que la iglesia sea plantada donde antes no había iglesia. Y mire, Apocalipsis 7:9 dice: donde todas las personas de todas las tribus, lenguas, naciones se vistan con túnicas blancas ante nuestro Dios y el Cordero, alabándolo. Esa es la visión, ese es el propósito, la visión final. Que el Señor sea alabado en todos los pueblos, de todas las lenguas en este mundo, y gocen de la salvación de Él. Y para eso debemos predicar el Evangelio. Debemos llevar el Evangelio a otras personas. Y es de lo que vamos a estar hablando durante estas semanas. Lo que he preparado para entender distintos aspectos de lo que es llevar adelante, en primer lugar, el Evangelio, para que gente conozca a Cristo, para que el Señor la salve, y luego se transformen en discípulos, como es el propósito de Él. Y discípulos que le lleven honra y gloria a Él. Discípulos que, como dicen en Juan 15:8, que lleven mucho fruto, y así Él pueda ser alabado, adorado. Y lo que quiero compartir con ustedes es esa palabra evangelio, evangelismo. Y a través de esta palabra he hecho un acróstico para poder describir para ustedes algunos de los aspectos más importantes de esta tarea. Y voy a usar esta palabra evangelismo, como les dije, para entender y ayudarnos, para motivarnos a obedecer y cumplir nuestra gran tarea. Así es que es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un acróstico y cada letra de esta palabra evangelismo algo nos va a enseñar. En primer lugar, la letra E. Y obviamente la E nos habla de evangelio. Evangelio. ¿Qué es lo que debemos predicar? El evangelio. Parece obvio, ¿no? Parece obvio, pero quiero decirles que hay muchos que dicen que predican el evangelio, que dicen que entregan el mensaje, pero no son lo que esta palabra implica, entregar estas buenas nuevas, para que las personas puedan escuchar. Y nosotros, cuando leemos la carta a los Gálatas,
que cuando hablemos de trasfondo judío del Nuevo Testamento lo vamos a usar mucho, encontramos una recriminación del apóstol. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo caso, escuchando otro evangelio. Y el problema es que si es otro evangelio, no hay salvación. Porque solamente a través del verdadero evangelio es que puede llegar la salvación a las personas. Evangelio hemos conocido como las buenas nuevas, las buenas noticias. Pero en realidad el sentido primario de esta palabra evangelio no es precisamente eso. El puro evangelio, el de la Biblia, el que no se mezcla con nada y que salva, Pablo lo describe ahí en 1 Corintios, en el capítulo 15, del versículo 1 al 4. Quiero que busquemos ahí 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Y dice así la palabra: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es a Pedro, y después a los 12. Y después, bueno, a más de 500 hermanos a la vez. Ahora, así que una definición más clara, más contundente, más específica y mejor de evangelio, no serían buenas noticias, sino serían el anuncio o las buenas del que es bueno. El anunciar aquí a una persona. No es anunciar específicamente buenas noticias, sino anunciar al que es bueno. ¿Y quién es bueno? Nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Y aquí Pablo dice claramente lo que les he enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados. Lo que debemos anunciar es a la persona de Cristo, que murió por nuestros pecados, que fue muerto, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y lo que debemos hacer es claramente anunciar a la persona del Señor Jesucristo, porque Él es el que salva. En Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre debajo del cielo por quien podamos ser salvos. Es la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos anunciar. Debemos tener el cuidado, porque hoy día se escucha mucho de anunciar a nuestra iglesia, nuestra denominación. Hay algunos que han llegado a decir: si usted asiste a nuestra congregación, a nuestro templo, se puede salvar. Están predicando otro evangelio. Si están anunciando su denominación. No, lo que tenemos que hacer, evangelismo, nos habla de anunciar al que es bueno, al Señor Jesucristo. Debemos anunciar su persona. Él es Dios que se disminuyó, haciéndose como hombre, para morir por nuestros pecados. A Él el que tenemos que anunciar. Se humilló, como dice Pablo en la carta a los Filipenses. Se humilló, haciéndose aún como esclavo. Se disminuyó tanto
para darnos la salvación. Pero era Dios mismo, Dios mismo. Así es que, ¿qué nos habla del evangelismo? Nos habla de anunciar al que es bueno. Nuestra preocupación debe ser que con claridad anunciemos la persona del Señor Jesucristo y lo que Él hizo. Él es Dios que vino a esta tierra, se humilló, y como dice Pablo aquí en 1 Corintios 15, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, ¿usted está predicando conforme a la Escritura? ¿Está seguro? Tiene que hacerse un análisis y estar seguro que está predicando conforme a las Escrituras. Uno de los aspectos muy importantes de cuando anunciamos el Evangelio es anunciar la persona, pero no estamos apelando al raciocinio del que nos escucha, porque el raciocinio del que nos escucha está corrompido y la persona siempre va a tener una justificación para todo lo que ha hecho, hace y hará. Debemos apelar con la palabra de Dios, tal como Pablo enseña, a la conciencia de la persona. Y la Biblia dice directamente a la persona que es pecador. Lo acusa. Y la Biblia habla claramente, el apóstol Pablo en Romanos deja claramente establecido en los primeros 3 capítulos que todos son pecadores. Así que no tengo que apelar al raciocinio del ser humano, porque sus conciencias están cauterizadas. Pero hay que apelar a la conciencia que no está muerta, solamente cauterizada. Apelar a la conciencia con el Evangelio, de anunciar al que es bueno. Así que hay una gran responsabilidad cuando pensamos en esta gran tarea, que debemos predicar el Evangelio, sin mezclas, sin dogmas, sin negar que Jesucristo es Dios, porque Él es Dios. El problema y la desgracia eterna es que si se predica otro evangelio, a aquellos que no saben, las personas van a pensar que son salvas, pero no lo son. Han escuchado un mensaje falso. Debemos predicar a Cristo. Vemos que la meta de los primeros cristianos, todos iban anunciando y enseñando por todas las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo, al Señor Jesucristo. Es lo que debemos anunciar. No es mi testimonio personal el que va a salvar a alguien. No es lo que yo haya experimentado, si bien soy testigo, y como testigo tengo que anunciar, pero ¿a quién? A Jesucristo como testigo. Debemos tener cuidado dónde está nuestro mensaje. Es la persona de Jesucristo. No somos nosotros ni nuestra experiencia. No es nuestra iglesia, y que podemos amarla mucho y podemos considerar que es la mejor, pero nuestra iglesia no salva. Nuestra denominación no salva. La doctrina que podamos pretender creer que es la correcta, que es la mejor, y usted a quien quiere escuchar por ahí, nosotros, muchos y todos dicen, nosotros estamos en lo correcto, en lo correcto. Hasta los testigos de Jehová, ellos dicen estamos en lo correcto. Pero no es la doctrina la que salva, es el Señor Jesucristo. Y debemos anunciar el Evangelio, o sea, su persona.
Así que esta primera letra de este acróstico que es evangelismo nos habla de predicar el evangelio. Luego tenemos la letra B, o la V, como se conoce, o como conocemos acá, la B corta. ¿Y de qué nos habla esta letra? Nos habla de valentía. Valentía. Yo creo que tu propia experiencia, como la mía, nos habla de que se necesita valor para predicar el evangelio, anunciar al que es bueno. El evangelismo no es para los cobardes, no, es para los que están dispuestos a aceptar cualquiera sea la reacción de aquellos que escuchan el evangelio. Hay que tener valor. Hoy día tenemos la iglesia perseguida en muchos lugares y están los hermanos líderes, pastores, siervos de Dios yendo a la cárcel, algunos pagando con sus propias vidas por anunciar al que es bueno, a Cristo. Y se necesita valor, valentía para ello. Que venzamos nuestra propia carnalidad, porque ella no quiere que nosotros cumplamos, obedezcamos la orden que tenemos encima nuestro, que es predicar el evangelio. De ahí, y como se necesita valores, es que encontramos en la Escritura, en la Biblia, promesas que nos van a ayudar a realizar esta gran tarea, porque se necesita valor para hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Fíjese, como nuestro Señor sabe que necesitamos valor, en Mateo 28 dice que Él garantiza su presencia con nosotros. Él va a estar siempre, siempre con nosotros. Y eso obviamente que nos da valor para predicar. Sabemos que Él está con nosotros, especialmente cuando estamos anunciando su persona, a Jesucristo. En Hechos 1:8, como ya lo mencioné, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, o el Santo Espíritu. ¿Qué cosa íbamos a recibir? Poder. ¿Por qué? Porque se necesita valor para predicar el Evangelio. Cuando animo a los hermanos y motivo a los hermanos de mi propia iglesia, donde pastoreo, algunos me dicen, pastores, que me da temor, cómo va a reaccionar la gente, qué es lo que me van a decir, y eso me da un poco de temor. Y eso parece ser normal. Por eso en la Escritura se nos garantiza la presencia del Señor, pero también el poder de su Santo Espíritu. Pero además Pablo dice algo extraordinario en Romanos 1:16. Él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es el poder de Dios. El poder de Dios. El Evangelio, la palabra que predicamos, tiene poder. Y por eso que muchos corazones son quebrantados por la voluntad de Dios cuando escuchan el Evangelio. Tal como me sucedió a mí y le ha sucedido a miles y miles de personas. El poder de esa palabra que se predica y que anuncia a Cristo. El poder del Evangelio. Así que tenemos algo, tenemos un mensaje que entregar, el Evangelio que tiene poder en sí mismo y nos ayuda a realizar nuestra tarea. Esa tarea que el mismo Señor nos mandó a hacer y del cual recibimos también poder por su presencia en nosotros y por su Espíritu en nosotros. Así que ojalá que nunca alguien, cuando esté frente
al tribunal de Cristo, cuando tengamos que enfrentarnos para dar cuenta de nuestra vida cristiana acá, ninguno tenga que avergonzarse diciendo: Señor, es que no fui valiente, no cumplí mi tarea, tuve temor. Hay una canción muy antigua que se llama El Silencioso, y habla esta canción de cómo un muchacho mantuvo silencio ante un amigo, y por el temor a perder su amistad nunca le predicó el Evangelio, y él se mantuvo silencioso. Y un día su amigo murió en un accidente, y él no le había anunciado el Evangelio. Y él decía: muy triste estoy, no lo puedo aguantar. Decía: hoy día perdí un amigo. Claro, pero lo más triste era que no le había anunciado el Evangelio. ¿Cuántas personas hay a tu lado que quizás son amigos tuyos y no les has anunciado a Cristo por no tener valor? Va a ser vergonzoso frente al tribunal de Cristo y pretender dar la excusa de que no lo anuncié porque tuve temor. El Señor va a decir: yo estaba contigo, te di el poder de mi Espíritu Santo, pero además un evangelio de poder. Así es que lo que tenemos que hacer es llenarnos de valor, de valentía, para que cualquiera sea la circunstancia, en cualquier momento, y como la Biblia habla, dice, a tiempo y fuera de tiempo, anunciemos el Evangelio con valentía, con poder, donde quiera que estemos, porque tenemos todo para hacerlo. Si es en el trabajo, en la industria, en la empresa, en la oficina, si es en la universidad, si es en la escuela, si es en el vecindario, si es en la junta de vecinos, si es en un sindicato, si es en la locomoción colectiva, si es en el metro tren, donde quiera que estemos, debemos anunciar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, envalentonarnos porque tenemos el poder de Dios para hacerlo. Además, porque estamos anunciando al que es bueno, al que puede salvar, al único que puede rescatar de la condenación al ser humano. Espero que te decidas a obedecer la orden que tienes por delante. Si eres un cristiano, de predicar al que es bueno, evangelismo. Ahora, si usted es una persona que no es salva, este es el mejor momento para escuchar lo que la Biblia dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la separación eterna de Dios. Sin esperanza de resurrección, sin esperanza de perdón. Y la única persona que es Dios mismo que nos puede salvar es el Señor Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo. Era lo único que podía traernos salvación y vida eterna, esperanza de resurrección. La persona del Señor Jesucristo, Dios mismo que se humilló y mostró ese tremendo amor para que pudiésemos ser salvos. Ojalá usted entienda eso y pueda reconocer a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, el que le puede dar vida eterna, como un día yo, gracias a Dios, lo hice, por su misericordia y su gracia en mi vida.
Así es que, si usted es salvo, tiene la tarea y la bendición de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Va a llevar gloria a Dios. Y ese es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque las personas se salvan y eso va a llevar gloria a Dios. Y Dios va a ser glorificado por la eternidad, por su gracia sobre los seres humanos perdidos que no querían nada con Él, alejados de Él, enemigos en la mente, pero su gracia les salva, tal como dice Efesios 2:8. Así es que prediquemos el Evangelio. Muy bien, continuaremos la próxima semana. Soy el pastor Elías, les dejo cariñosamente invitados para ser parte del programa Bíblicamente Hablando. Dios les bendiga. Quiero invitarles de manera muy especial, a nombre de la Iglesia Bíblica Bautista Lo Bayudó, acá en Pedro y de Cerda, a algo que la Iglesia va a estar llevando adelante aquí en esta comuna, que es una escuela de fútbol. Vamos a estar llevando una escuela de fútbol adelante para niños de 6 a 12 años, niñas y niños. Esta escuela de fútbol tiene el propósito de preparar físicamente
a través de profesionales, también enseñarles a jugar fútbol a los niños, pero también la intención de poder formar en ellos líderes positivos para el futuro, poder influenciarles con valores y con principios que les lleven a tener una buena relación con sus semejantes. Así que tenemos un tremendo propósito a través de esta escuela de fútbol. Vamos a empezar a inscribir a partir del 9 de marzo, el sábado 9 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las 12. También el sábado 16, desde las 9 hasta las 12 del mediodía, vamos a estar inscribiendo. Va a ser en el mismo lugar, y ya les voy a dar la dirección. Y el sábado 23 vamos a estar inaugurando esta escuela de fútbol oficialmente, y creemos que a esa altura ya vamos a tener la capacidad completa de los niños que vamos a poder tener y niñas que vamos a poder tener en esta escuela de fútbol. ¿Dónde va a estar ubicado esto? En la calle Armada Nacional con Maestranza. Ahí está, en esa esquina van a encontrar inmediatamente el terreno donde se va a realizar la escuela de fútbol. Repito, Maestranza con la Armada Nacional, o sería por Armada Nacional entre Maestranza y Unión Ferroviaria. Así que repito, le hago la invitación para que inscriba a sus hijos o a sus hijas para ser parte de este proyecto especial que estamos teniendo. Hemos tenido ya escuelas de fútbol y estamos inaugurando este año 2019 nuevamente la escuela de fútbol para niños entre 6 y 12 años. Será absolutamente gratuita. Estaremos ayudándoles para ser parte de esta escuela y dándoles valor a estos niños para que sean líderes positivos también en el futuro. Así que les esperamos sábado 9, sábado 16, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, esperándole ahí para inscribir a sus hijos e hijas que cumplan esa edad. Dios les bendiga. Es la invitación de la Iglesia Bíblica Bautista Lo Valledor aquí en Pedro Aguirre Cerda. Radio El Mensajero, Elim La Radio, FM presentaron su programa Bíblicamente Hablando. Les esperamos el próximo sábado, en este mismo horario. Gracias por su atención. 6 de la tarde con 53 minutos. Música, entretención, cultura, palabra de Dios, valores morales y servicios de utilidad pública. Radio El Mensajero, siempre junto a usted.